Mi hermana no quiere que mi esposo le hable o la salude cuando vayamos de visita porque para ella sigue siendo un extraño. Pero lo extraño es que ella no haya recibido ayuda mental hasta ahora. Mi hermana no quiere que mi esposa le dirija la palabra o siquiera la salude cuando vayamos a visitar a mis padres. Porque, según ella, sigue siendo una completa desconocida. Tengo 30 años, me casé hace poco y acabo de convertirme en papá. Esta etapa debería ser una de las más felices de mi vida, pero en lugar de disfrutarla, me encuentro en medio de un conflicto extraño y agotador con mi hermana menor, que tiene 24. Mi hermana nunca fue muy sociable. Apenas tiene amigos, casi nunca invita a alguien a la casa, y siempre ha mantenido cierta distancia con cualquier persona con la que yo haya salido. Aún así, jamás imaginé que su rechazo llegaría tan lejos, especialmente hacia mi esposa. Recuerdo perfectamente la primera vez que la llevé a casa para presentársela a la familia. Mi hermana se mostró algo fría, pero no me sorprendió, ella siempre ha sido así. No hubo comentarios fuera de lugar ni señales de rechazo abierto, así que no le di importancia. Incluso, antes de la boda, le pregunté si tenía algún problema con mi pareja, y me respondió que le parecía simpática. La invité a ser dama de honor, creyendo que todo estaba bien entre ellas. Pero la semana pasada algo cambió por completo. Mi esposa fue a casa de mis padres a dejarles algo de comida. Mi hermana todavía vive allí. Cuando mi esposa llegó, tocó la puerta, y fue mi hermana quien la recibió. Le dijo que mis padres no estaban, y cuando mi esposa trató de entregarle la comida, ella insistió en que la dejara en el garaje, a pesar de que estaban justo frente a la cocina. Mi esposa trató de romper el hielo con un comentario casual sobre el clima, algo completamente inocente, pero mi hermana explotó. Le gritó que no le hablara nunca más y se marchó furiosa. Todo fue tan repentino y violento que cuando mi esposa regresó a casa, visiblemente afectada, me quedé helado. Durante un instante pensé si tal vez mi esposa había hecho algo inapropiado, aunque no tenía motivos para sospecharlo. Nunca me ha dado razones para dudar de ella. La llamé de inmediato para entender qué había pasado, pero no respondió. Le envié mensajes, le marqué varias veces, hasta que por fin contestó, ya después de insistirle mucho. Su respuesta fue tan seca como dura, dijo que odiaba a mi esposa, que siempre la había odiado, y que lo único que pedía era que no le hablara nunca más. En los 7 años que llevamos juntos, podría contar con una mano las veces que han cruzado palabra, y la mayoría fueron simples saludos educados. Le pedí que me explicara por qué, si mi esposa había dicho o hecho algo, pero lo único que repetía era que simplemente no la soporta y que no necesita justificarlo. Esto me está afectando más de lo que esperaba. Mi familia siempre ha sido muy unida. Mi hermano, que tiene 29, y yo solíamos aparecer por la casa de mis padres sin avisar, cocinar algo o simplemente pasar el rato. A mis padres les encanta tenernos cerca. Por eso le dije a mi hermana que sería incómodo que mi esposa ni siquiera pudiera saludar cuando vayamos de visita. Su respuesta me dejó helado, dijo que estaba cansada de tener a una extraña en su casa. 7 años, y todavía la llama a una extraña. Le aseguré que mi esposa no volvería a ir sola a casa de mis padres, porque no sabía que ella se sentía así, pero mi hermana insistió en que eso no bastaba. Quería que le prometiera que mi esposa jamás le hablaría, bajo ninguna circunstancia. Le dije que haría lo posible por mantenerlas separadas, pero le advertí que eso afectaría también a mi hijo, su sobrino, porque mi esposa no se sentirá cómoda dejando al bebé con alguien que la desprecia. Y, siendo honesto, yo tampoco me sentiría tranquilo. No sé qué podría pasar o qué cosas podría decirle algún día. Además, todo esto inevitablemente lastimaría a mis padres, que adoran a su nieto y disfrutan cada minuto que pasan con él. Mi hermana me acusó de hacerme la víctima, de intentar pasar por encima del único límite que me ha puesto. La verdad, me siento perdido. No quiero que mi familia se rompa, pero tampoco entiendo cómo llegamos a esto. Ya hablé con mis padres sobre lo sucedido. Mi mamá quiere conversar con mi hermana, pero ella la evita todo el tiempo. Siempre está ocupada, cansada o dice que necesita más espacio. Mi papá, que todavía se está recuperando de un infarto, me pidió que no lo presione más. Dice que ya se le pasará, que no vale la pena discutir. Así que decidí no insistirle. Mi esposa es todo para mí, es cariñosa, fiel, y nunca me ha dado motivos para desconfiar. Incluso dudé de mis propios instintos cuando esto pasó, pero mi hermana misma confirmó que ella no había hecho nada malo. No puedo entender cómo un simple comentario trivial pudo provocar una reacción tan violenta. Pensando en todo esto, me di cuenta de que mi hermano también ha tenido parejas,
Pero jamás llevó a ninguna a casa. En mi caso, solo he presentado a 2 novias en toda mi vida. Y únicamente cuando estaba seguro de que eran relaciones serias. Siempre he sido cuidadoso con eso. En cuanto a mi hermana, siempre ha tenido un temperamento complicado. Se enoja con facilidad, explota por cosas mínimas y casi nunca pide disculpas, incluso cuando más tarde reconoce que estaba equivocada. Recuerdo aquella vez que me acusó de haberle robado unos zapatos, y después los encontró en su propio auto. Pero esto es diferente. Nunca la había visto llegar tan lejos. Y ahora me siento completamente desconcertado, con el corazón roto y sin saber cómo arreglar las cosas. Actualización 1. Quiero aclarar algo. La única razón por la que llegué a pensar que mi esposa pudo haber hecho algo mal fue por mi formación profesional. Trabajo en el área de la salud, y eso me ha enseñado a analizar todos los ángulos de una situación antes de sacar conclusiones. Mi primer instinto fue pensar que mi hermana estaba exagerando sin motivo, pero intenté ser justo y considerar si había algo más profundo detrás de su reacción. Sin embargo, tanto mi esposa como mi cuñada aseguraron que no pasó nada inapropiado, y les creo. Crecimos en una familia donde las preferencias eran bastante obvias. Mi hermano siempre fue el favorito de mi papá. Él estaba obsesionado con tener un hijo varón, hablaba de su legado, y de lo importante que era continuar el apellido. Pero con los años cambió. Hoy en día es un hombre distinto, mucho más cercano y justo con todos sus hijos. Cuando yo tenía 10 años, la historia era otra, pero ahora se esfuerza por tratarnos por igual. Mi hermana, en cambio, siempre fue la consentida de mi mamá. Ella lo decía abiertamente, y siempre quiso tener una hija tranquila, delicada, con esa actitud de princesa, algo que nunca encajó conmigo. Yo, en cambio, crecí queriendo complacer a mi papá. De chico, trataba de ser lo más rudo posible, el típico niño que se niega a ponerse los trajes o las camisas elegantes que su mamá le escoge. En mi caso, me negaba rotundamente a usar esos vestidos con volantes que mi mamá adoraba. Con el tiempo, las cosas entre nosotros mejoraron mucho. Hoy por hoy, tengo una relación bastante buena con ella, muy diferente a la que tuvimos cuando yo era niño. Siempre fui el raro de la familia, el que nunca encajaba del todo. Mis hermanos y yo no teníamos mucho en común cuando éramos pequeños. Supongo que recién empezamos a llevarnos bien cuando todos andábamos por los 14 o 15 años. Esa etapa en la que finalmente descubrimos intereses compartidos y dejamos de vernos como simples compañeros de casa. Desde entonces, nos volvimos mucho más unidos. Mi esposa estaba emocionadísima de casarse e integrarse a mi familia. Mis padres la recibieron como si fuera su propia hija, y ella siempre me ha dicho que se siente más cómoda con ellos que con su propia familia. Es la menor de 4 hermanos varones, y entre ella y el siguiente hay casi una década de diferencia. Siempre fue la pequeña rara del grupo, la que quedaba fuera de todo. Me contó que, al casarse conmigo, le entusiasmaba la idea de tener por fin una cuñada, alguien con quien conectar de una manera que nunca tuvo con sus hermanos. Por eso, todo este asunto con mi hermana la ha afectado profundamente. Se nota que está dolida, y me duele haber dudado, aunque fuera un segundo, de que hubiera hecho algo inapropiado. En el fondo, siempre supe que no era así. Solo necesitaba entender por qué, de la nada, todo se volvió tan tenso y confuso. Actualización 2. Parece que finalmente tenemos algo de claridad sobre lo que está pasando. Mi hermana dijo que sí tenía una razón para su actitud distante, pero que no quería compartirla. Mi papá, como siempre el mediador, trató de mantener la calma. Dijo algo como, si no quiere hablar, no hay que forzarla. Pero, de repente, ella cambió de opinión y soltó su explicación. Y fue una bomba. Según mi hermana, la primera vez que conoció a mi esposa, ella le preguntó por un tipo, al que llamaré el señor L. Dijo que mi esposa le preguntó cómo estaba él, y que en ese momento supo que mi esposa había leído su diario personal, porque en él escribía sobre ese chico, sobre cuánto le gustaba y todos sus pensamientos privados. Supuestamente, ese comentario fue la prueba de que mi esposa había invadido su intimidad. Me quedé helado. No tenía idea de que mi hermana siquiera tenía un diario. Y aunque lo hubiera sabido, jamás habría permitido algo así. Yo también tuve un diario una vez, y cuando una prima mía lo leyó y se burló de lo que había escrito, me dolió muchísimo. Así que sé lo humillante que puede ser, y por eso me cuesta tanto creer que mi esposa haría algo así. Al principio no supe cómo reaccionar. Luego, al pensarlo mejor, lo que sentí fue enojo. Porque su historia simplemente no tenía sentido.
Vamos a revisar los hechos. Mi hermana conoció a mi esposa hace 6 años. Yo ya llevaba 1 año saliendo con ella antes de presentarla a mi familia. Luego, hace apenas 2 años, mi hermana se fue de intercambio al extranjero por un programa de la universidad. Una amiga mía, que estudiaba lo mismo, fue al mismo viaje y después me habló de un profesor bastante atractivo, el señor L. Cuando reconocí el nombre, le pregunté a mi hermana si era el mismo profesor, y me dijo que sí. Entonces le lancé la pregunta obvia: ¿cómo pudo mi esposa preguntarte por alguien que conociste hace apenas 2 años, si ella te conoció hace 6? Se quedó callada durante 1 minuto entero, como si su mente se quedara sin batería. Después explotó conmigo, gritando que no entendía lo difícil que era tener a una extraña en su casa, y se fue furiosa. Fue devastador. Me parte el alma pensar que mi hijo va a crecer sin conocer realmente a su única tía, pero no puedo arreglar algo que ella misma no quiere arreglar. Mi hermana inventa problemas, crea historias que no existen y bloquea cualquier intento de conversación real. No digo que haya sido el hermano perfecto. Tuvimos nuestras peleas de niños, discusiones tontas por el control remoto o por quién se comía el último pedazo de pizza. Pero con los años las cosas mejoraron muchísimo. Nos enviábamos memes, bromas internas, viajamos juntos, salíamos a almorzar o a cenar. Fue mi dama de honor en la boda. Y cuando nació mi hijo, pasé por una cesárea de emergencia con varias complicaciones. Estuve 1 semana entera en el hospital, y ella me visitó todos los días. Durante meses, me escribía a diario para asegurarse de que estaba bien en el posparto. Así que, por más molesto que esté, todavía hay una parte de mí que quiere creer que esto puede solucionarse. Pero, si es capaz de inventar semejante historia solo para crear distancia entre nosotros, y encima se niega a hablar, sinceramente no sé qué más puedo hacer. Por mi propia paz mental, le pregunté a mi esposa si recordaba haber mencionado alguna vez a ese señor L. Su respuesta fue inmediata: ni siquiera le suena el nombre. Estaba tan confundida como yo. Y, para aclarar algo que mucha gente podría preguntarse, ¿no? Mi esposa y mi hermana nunca tuvieron ningún tipo de relación. Estoy completamente seguro. No estudiaron en los mismos lugares, ni trabajaron en los mismos ambientes. Además, nosotros crecimos en una familia bastante estricta, no salíamos mucho. Mi esposa es negra, y mi familia es asiática. Me gustaría pensar que el problema no tiene nada que ver con eso. Mi exnovio era asiático, y a mi hermana tampoco le agradaba, aunque lo conoció muy poco antes de que termináramos. Nuestra familia, en general, es bastante diversa. Desde la generación de mis abuelos hay muchos primos mestizos. Mi hermana incluso se lleva bien con uno de mis primos, que es mitad negro y mitad asiático, y con su esposa, que también es negra. Así que me cuesta creer que el tema sea racial. En cuanto a su salud mental, no es un tema nuevo. Le he mencionado varias veces sus arranques de ira, le he sugerido ir a terapia o al menos hacerse una evaluación. Pero siempre lo descarta. Dice que no lo necesita. Y bueno, es adulta. Mientras no se haga daño a sí misma o a alguien más, no puedo obligarla a buscar ayuda. Pero eso no significa que todo esto sea fácil de sobrellevar. Actualización 3. Hoy por la mañana hablé con mi papá sobre todo esto. Me contó que trató de acercarse otra vez a mi hermana, pero que ella sigue esquivando la conversación. Le dije que no se preocupara, que tanto él como mi mamá siempre tienen las puertas abiertas de mi casa. Pero también fui honesto: no pienso ir tan seguido mientras sienta que no hay seguridad emocional ni física para mi esposa y mi hijo en esa casa. Mi papá lo entendió, y eso fue un gran alivio para mí. Mi mamá, en cambio, está bastante molesta por todo lo que está pasando, especialmente con mi hermana. De hecho, decidió sentarla a hablar seriamente y le preguntó algo muy simple: ¿cómo se sentiría si alguien tratara a nuestro hermano del mismo modo en que ella está tratando a mi esposa? Esa pregunta bastó para encender su furia. Mi hermana estalló, acusó a mi mamá de intentar manipularla con culpa y armó un berrinche monumental. Para mí, eso fue una señal clarísima de que sabía que había cruzado un límite. Porque, seamos honestos, si realmente no has hecho nada malo, ¿por qué reaccionar con tanta defensiva? Algunas personas, incluso familiares lejanos que se han enterado del asunto, creen que mis padres deberían echarla de casa. Pero eso no es una opción real. Acaba de terminar la universidad y todavía está buscando trabajo, así que no puede permitirse mudarse aunque quisiera. Y aunque esté molesto, no podría desear que mi única hermana termine sin un techo donde vivir. No fuimos precisamente inseparables cuando crecíamos,
Pero siempre logramos apoyarnos cuando realmente importaba. Por muy frustrado que esté, no quiero abandonarla. He escuchado a algunos insinuar que todo esto tiene que ver con el tema racial, pero sinceramente, no lo creo. Tengo 27 tíos y tías, sí, mi familia no perdió el tiempo, y nuestra mezcla de orígenes es enorme. Hay negros, blancos, hispanos, asiáticos, filipinos. Si puedes pensar en un origen, probablemente lo encuentres en alguna rama de nuestro árbol familiar. Por eso nunca pensé que el rechazo de mi hermana hacia mi esposa tuviera algo que ver con su color de piel. Más bien, mi hermana parece estar molesta con el mundo entero últimamente. De hecho, últimamente se ha estado llevando un poco mejor con mi hermano, o al menos parece que está haciendo un esfuerzo. Él me contó que mi hermana le confesó que siente que él es el único que está de su lado, que todos los demás estamos contra ella. Pero mi hermano fue claro con ambos, no piensa tomar partido. Quiere mantener una relación con los dos, sin involucrarse más de lo necesario. Por muy complicado y doloroso que sea todo esto, trato de tomarlo día a día. Mi prioridad es mantener la paz en mi hogar y proteger a mi familia. Y, aunque parezca ingenuo, sigo esperando que con el tiempo las cosas puedan mejorar entre nosotros. Actualización 4. La semana pasada, recibí una llamada de mi hermano. Algo que me pareció raro porque normalmente solo nos mandamos mensajes. Se le notaba nervioso, así que supe que era algo serio. Me pidió que nos viéramos en persona, solo los dos, sin mi esposa, porque necesitaba hablarme sobre nuestra hermana. Resulta que habían tenido una conversación bastante intensa. Mi hermana se había abierto con él, después de evitar a todos por tanto tiempo. Mi hermano me contó que había querido mantenerse neutral, pero que lo que escuchó lo dejó sin palabras. Dijo que mi hermana tuvo una especie de colapso emocional. Había estado bebiendo, algo que casi nunca hace, y terminó llorando sin control, repitiendo que lo había arruinado todo y que era una persona horrible. Y entonces soltó la verdad, la verdadera razón por la que odia a mi esposa. Hace un par de años, cuando estaba estudiando en el extranjero, pasó por una etapa muy complicada. Se sentía sola, nostálgica, desbordada por los problemas académicos y por la distancia. Empezó a sufrir ataques de pánico y noches de insomnio. Recuerdo que una noche me llamó llorando, diciendo que sentía que se estaba desmoronando. Yo estaba muy preocupado, trataba de consolarla como podía desde tan lejos. Pasábamos horas hablando o en videollamadas para que se sintiera acompañada. Mi esposa sabía de todo esto. Una semana, cuando yo estaba enfermo, ella atendió una de esas llamadas por mí. Antes de que alguien lo malinterprete, yo estaba al tanto y sabía de qué hablaron. Mi esposa solo trató de animarla, de hacerla sentir escuchada. Nada más. Confío plenamente en ella. Pero mi hermana interpretó todo de otra manera. Tal vez por lo vulnerable que estaba, terminó desarrollando sentimientos por mi esposa. Malinterpretó su amabilidad como un tipo de conexión especial. Empezó a darle un significado romántico a los mensajes que le mandaba desde mi teléfono o a las charlas casuales. Se convenció de que había algo entre ellas, algo que no existía. Lo escribió en un cuaderno personal que llevaba en ese tiempo para procesar lo que sentía, no el mismo diario del que habló antes. Y lo del señor L. Eso fue una mentira. Se lo inventó porque no podía soportar decir la verdad, que había desarrollado un enamoramiento inapropiado hacia la esposa de su hermano, y que llevaba 2 años atormentándose por eso. Mi hermano me dijo que ella lleva todo este tiempo consumida por la culpa y la vergüenza. Que se siente una traidora solo por haber tenido esos pensamientos mientras me veía feliz con mi pareja. Cree que evitar a mi esposa es la única forma de espiarlo. Pero, cada vez que la veía en las reuniones familiares, cada vez que mi esposa le sonreía o le hablaba con amabilidad, se sentía peor. El día que mi esposa llevó comida a casa de mis padres fue, según mi hermano, su punto de quiebre. Venía de una semana difícil, llena de estrés y frustración, y cuando mi esposa intentó iniciar una charla trivial, ella simplemente explotó. Toda la culpa, la ira y la autocrítica se transformaron en un ataque hacia la persona equivocada. Y aunque no es precisamente el tipo de explicación que esperaba, al menos ahora entiendo qué estaba pasando. Ya no tengo que pensar que estaba inventando cosas sin sentido o actuando por pura crueldad. Saber que había algo real detrás de su comportamiento, por más retorcido que sea, me dio algo de alivio. Podemos descartar la idea de que esté completamente fuera de sus cabales, aunque enamorarse de esa manera tampoco habla de una mente estable. Mi hermano me pidió, casi rogando, que no la confrontara.
Dijo que ella estaba considerando mudarse con un primo que vive en otro estado, convencida de que destruyó la familia y que todos estaríamos mejor sin ella. Está genuinamente preocupado por su salud mental. Cuando llegué a casa y le conté todo a mi esposa, su reacción me sorprendió. No se enfadó. En realidad, se puso triste. Le dio pena a mi hermana. También me preguntó si yo pensaba que ella había cruzado algún límite sin darse cuenta. Le aseguré que no. Por un lado, entiendo por qué mi hermana ha estado actuando así, y, siendo sincero, me da lástima. No puedo justificar lo que hizo, pero ahora al menos puedo entenderlo. Pero por otro, estoy enojada de que haya permitido que esto destruyera nuestras relaciones familiares en lugar de hablarlo con alguien, con un terapeuta, o incluso conmigo. Mis padres aún no saben la verdadera razón, y no sé si debería contárselas. Mi mamá sigue insistiendo en que haya un progreso de acercamiento entre nosotros, pero no quiero exponer a mi hermano y creo que es algo que mi hermana debería contarles. Mi esposo cree que deberíamos darle algo de espacio y quizás sugerir terapia familiar más adelante. Dice que está dispuesto a hablar con ella si alguna vez quiere aclarar las cosas, pero solo si es lo que ella desea y solo si yo estoy de acuerdo. Actualización 5. Después de mi última actualización, decidí seguir el consejo de mi esposo y darle espacio a mi hermana mientras veíamos cómo avanzar. No la busqué, no intenté forzar ninguna conversación, y traté de enfocarme en mi hijo y en volver a una rutina más o menos normal. Eso duró exactamente 3 días. El martes por la mañana mi mamá me llamó en medio de un ataque de pánico o lo que sea. Me dijo que mi hermana había estado actuando raro todo el fin de semana, apenas comía, se quedaba en su cuarto, y cuando salía parecía que había estado llorando. Mamá intentó hablar con ella varias veces, pero mi hermana insistía en que estaba bien, que solo estaba cansada. Entonces, el lunes por la noche, mi mamá la escuchó hablando por teléfono en su cuarto, discutiendo con alguien. No alcanzó a entender casi nada, pero escuchó a mi hermana decir algo como, no puedo seguir viviendo así. Quizá es hora de contarle todo. Mamá se preocupó, pero no quiso escuchar más. Aquí es donde todo se vuelve absolutamente insano. El martes por la mañana, aparentemente, mi hermana se levantó con una especie de determinación nueva. Entró a la cocina, donde mis padres estaban desayunando, y anunció que necesitaba decirles algo importante sobre por qué había estado tan alterada. Mi hermana les contó sobre sus sentimientos hacia mi esposo. Bueno, hasta ahí todo bien, porque era necesario que ella fuera sincera. También confesó, entre comillas, que hace 3 meses lo había buscado directamente, sin que yo lo supiera. Consiguió su número del teléfono de mi mamá cuando la estaba ayudando con algo, y le mandó un mensaje preguntándole si podían hablar en privado sobre cosas de familia. Mi esposo nunca me había dicho nada de esto, por la única razón de que eso nunca sucedió. Mi esposo no tiene registro de eso, y ella tampoco tiene registros de esos mensajes. Cuando mi mamá me llamó para contarme, obviamente le pregunté si era real. Pero él estaba igual de sorprendido que yo. Y viendo el pasado de mi hermana, a la que le gusta inventarse cosas, creo que hacía bien en creerle a mi esposo. Luego de eso llamé a mis padres de nuevo, para contarles la versión de mi esposo. También hablaron directamente con él, para contarles que no había ningún mensaje y que todo era mentira. Mis padres estaban furiosos con mi hermana por volver a mentir y a inventarse cosas. Lo peor es que mi hermana admitió nuevamente que se lo había inventado, pero al menos les confesó que sí tenía sentimientos por mi esposo. Pero esto todavía se pone peor. Después de confesar todo, mi hermana aparentemente tuvo un colapso total. Empezó a gritar que había arruinado todo, que era una persona horrible y que quizá lo mejor era desaparecer para que todos fueran felices. Mi mamá dijo que estaba hiperventilando, diciendo que nunca debió volver del extranjero y que arruinaba todo lo que tocaba. Fue entonces cuando mi mamá decidió llamarme. Fui directo a casa de mis padres, dejando a mi hijo con mi esposo. Cuando llegué, mi hermana estaba encerrada en su cuarto y no quería salir. Mi papá se veía exhausto, y mi mamá seguía llorando intermitentemente. Crisis familiar total y completa. Golpeé la puerta del cuarto de mi hermana y le supliqué que hablara conmigo. Finalmente, abrió, y casi no la reconocí. Era cierto lo que dijo mi madre, no había comido y había dormido muy poco, o casi nada, en estos días. De inmediato empezó a disculparse, diciendo que sabía que probablemente yo la odiaba ahora y que lo merecía. No sé ni cómo explicar esto. Mi hermana ha estado viviendo en una realidad alterna donde pensaba que mi esposo podría dejarme por ella, a pesar de que hace años pasaron estas conversaciones y en donde él apenas tuvo contacto con ella.
Mi esposo vino esa misma tarde después de que lo llamé y le conté todo. Mi hermana seguía en su cuarto, pero podía escucharnos hablar. Cuando él le preguntó si quería tener una conversación para aclarar las cosas, ella salió con una expresión absolutamente avergonzada. Se disculpó con los dos, pero sobre todo con él por haberlo puesto en una situación imposible. Admitió que había estado esperando que él pudiera corresponderle sus sentimientos y que, cuando no lo hizo, tuvo que lidiar con el rechazo además de la culpa y la vergüenza. Mis padres quieren que vaya a terapia. Y mientras viva bajo su techo, no es tanto una petición, sino más bien una imposición. Lo cual creo que es absolutamente necesario. No es solo lo de mi esposo, ella siempre ha sido un poco rara, entre comillas. Creo que podría beneficiarse mucho de algo así, y también mejorar mucho la dinámica familiar. Lo más extraño es que casi siento lástima por ella. Vivir con sentimientos no correspondidos hacia el esposo de tu hermana durante 2 años debe ser una tortura, aunque sea mi esposo. Solo espero que mis padres la convenzan para ir a terapia. Mientras tanto, continuaremos con cierta distancia familiar, especialmente con mi hermana. Actualización 6. Sé que un mes no es suficiente como para darles un avance sobre mi hermana, pero ha estado asistiendo a terapia durante 2 semanas y mis padres creen que hay una mejoría. Para empezar, le han sugerido mantenerse lejos de mi esposo hasta que pueda manejar mejor sus expectativas y sentimientos. Todavía hay mucho en lo que deberá trabajar, y creo que pasarán meses o incluso años antes de que podamos decir que mi hermana está bien. Pero es un avance que haya aceptado ir, independientemente de la presión de mis padres. Ella parece estar dispuesta a hacerlo, y está encontrando cosas positivas en buscar ayuda. Como debe mantenerse alejada de mi esposo, y nosotros también queremos mantener nuestra distancia, solo he hablado con ella por teléfono. Tratamos de visitar a mis padres cuando ella no está en casa, para no complicar más las cosas. Lo demás en nuestras vidas está bien, y no esperen una actualización mía pronto, a menos que todo se ponga raro de nuevo.